Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la recepción por los vídeos, por las entrevistas, coloquios que hemos tenido en los últimos días y espero que podamos darles continuidad en el canal de YouTube. Podéis dejar ideas, como ya estáis haciendo, y bueno, veremos a ver qué otras conversaciones, charlas o entrevistas podemos hacer que sean de vuestro interés y de vuestro agrado. Hoy me gustaría hacer este vídeo para comentar las recientes declaraciones del expresidente José Luis Zapatero el otro día, nacional.cat, sobre varios temas, pero principalmente lo que más me ha interesado, lo que más me ha llamado la atención, bueno, ni siquiera ha llamado la atención, pero es interesado, creo que merece ser comentado, es la petición para resolver el así llamado conflicto, problema catalán, dar cabida en el gobierno de España a los independentistas. Directamente lo que se planteaba por parte de Zapatero es que hubiera ministros nacionalistas, ministros independentistas. En este lenguaje también bastante engolado y espurio que utiliza el propio expresidente del gobierno. Realmente cabría hablar de secesionistas. O ya ni siquiera se lanza un guiño cómplice al nacionalismo, sino que directamente se dice que una de las soluciones para el problema es, por así decirlo, poner al zorro a cuidar las gallinas directamente. Directamente situar, ya no en el Congreso de los Diputados, sino en el gobierno de la nación, aquellos grupúsculos, grupos, partidos, facciones políticas que abogan directamente por su desintegración. ¿Qué trasciende o qué subyace tras de estas declaraciones? Parecer una alucinación, una tontería, una simpleza, pero no creo que sea eso, ¿no? Yo creo que sí que son unas declaraciones reveladoras que hablan mucho de un presidente, curiosamente, en este tema, en el tema territorial, tiene cierta respetabilidad en el imaginario colectivo. Es verdad que hay una serie de detractores muy claros de Zapatero y principalmente en la derecha, ¿no? Pero hay una especie de masa de gente, de personas, dentro de posiciones más o menos autoproclamadas progresistas, que creen que los problemas de Zapatero aparecen en la segunda legislatura, con el tema de la negación de la crisis económica, con el estallido de la propia crisis económica y demás. Pero no en la primera, es decir, el tema de la reforma del Estatuto de Cataluña, de la que también hablo en esta entrevista, ¿no? Quejándose amargamente del resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional parte del Estatuto. Toda esa labor de gobierno parece que quedó eclipsada por un par de leyes relativas a los derechos civiles, en particular el matrimonio homosexual, y se observa o se advierte que el gobierno de Zapatero en la primera legislatura fue algo así como un gobierno inmaculado. A mí me parece que fue, en términos generales, un gobierno absolutamente desastroso. Vamos a ver, el tema del nacionalismo no es un capricho ni una obsesión de unos pocos. Es una cosa muy seria, es una cosa muy, muy seria. Es decir, hablamos de leyes concretas que amplían derechos civiles y bienestar para parte de la población y que nos hace mejor como sociedad política todo bien. Pues estamos hablando también de que entregarse a los nacionalistas, de que poner la llave de la gobernabilidad de España en manos de los nacionalistas, en manos de aquellos que tienen cuyo objetivo principal, cuyo objetivo primordial político es la desintegración de la nación política. Es la desintegración de la nación política que no es la ruptura de ninguna esencia, ni de ninguna identidad sublimada. Es la ruptura de la comunidad política de ciudadanos en la que todos somos iguales, en la que todos somos iguales, en la que no hay una persona que amerite tener un privilegio respecto a los demás, sino un territorio político que todos compartimos, sobre el que todos decidimos. Es decir, dar carta de naturaleza al nacionalismo como algo progresista, como algo con lo que hay que pactar frente a la derecha, porque el nacionalismo nacional fragmentario, identitario, que defiende la ruptura de esa comunidad de ciudadanos en torno a las identidades culturales, ver eso como algo progresista, como algo de izquierdas, es un auténtico disparate, es una absoluta y total aberración. Y seguimos, en muchos casos, viéndolo con cierta condescendencia, con cierta, bueno, hay que atender a las razones de que esta gente, pues vayamos a las razones. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones? Las razones plebiscitarias. Es decir, ¿por qué se ve el nacionalismo como algo de izquierdas o algo progresista? Por razones plebiscitarias, es decir, nación es quien quiera ser nación. Bueno, pues si tenemos este argumento, si quien quiera decidir en un Estado secesionarse puede hacerlo libremente un grupo de ciudadanos que así lo entiendan porque se reúnan y decidan hacerlo, entonces Cataluña tendría derecho a decidir respecto a España.
Pero dentro de Cataluña, Barcelona tendría derecho a decidir respecto a Cataluña. Y por tanto, esto sería un absoluto no acabar. Es decir, una matriosca que siempre tendría una unidad menor inserta dentro de sí que ejercitaría ese derecho a decidir. Además, ¿quién decide que Cataluña sea un demos autoconstituido que pueda decidir? ¿En base a qué? ¿En base a qué? En base a las identidades culturales, en base a la lengua. Es decir, el Valle de Arán dentro de Cataluña decide. Barcelona, mayoritariamente, por supuesto, castellano hablante, decide. Es decir, es la identidad cultural la que te da pie a decidir. Es decir, ¿qué aberración es esa? Estamos hablando de comunidades políticas en las que los derechos de ciudadanía tienen que ser filtrados por la identidad cultural. Es decir, esto es la quinta esencia de la represión y de la reacción. Pero esta izquierda reaccionaria, bobalicona, con una sonrisa, que dice que todo es discutido y discutible, como el ínclito Zapatero hablaba de que la nación política es discutida y discutible, pero la nación política es una conquista de la izquierda frente a los privilegios de origen. Frente a los privilegios de origen del antiguo régimen, en la que todos somos ciudadanos, en la que todos somos unos cualquiera, somos, es decir, ya no importa el linaje, ya no importa los apellidos, ya no importa el estamento. Era la nación precisamente como unidad, como reunión de ciudadanos frente a los privilegios. Entonces, romper esto en base a las identidades culturales es la quinta esencia de la reacción. Y en base a una concepción plebiscitaria, contractualista, individualista, de que una serie de ciudadanos se reúnen porque no quieren compartir esa comunidad de ciudadanos y lo que ello implica, porque la comunidad de ciudadanos no implica una obligación de besar banderas, ni de cantar himnos. No, no. Precisamente quien quiera hacernos besar banderas y cantar himnos son aquellos que defienden la nación étnica. La nación étnica. Supuestas unidades identitariamente uniformes y monolíticas, en las que todo el mundo piensa como un solo hombre, y camina como un solo hombre, y editorializa como un solo periódico, en el que no hay voces discrepantes, en el que no se pueden conformar identidades alternativas, identidades en torno a la frontera étnica. Esa es la reacción. La comunidad de ciudadanos lo que te exige es que el territorio político es un bien comunal, propiedad colectiva, comunismo puro y duro. Porque el territorio político decidimos todos, todos. Da igual la renta, da igual los apellidos, da igual el color de piel, da igual la orientación sexual. Entonces, lo progresista no es privar de derechos, de ciudadanía, de propiedad colectiva sobre el territorio y extranjerizar, convertir en extranjeros a millones de personas. Porque entonces esas leyes de ampliación de derechos civiles que promulgó Zapatero y que bien estuvo que las promulgara, no valen para nada. Porque los derechos de ciudadanía no incluyen solamente la posibilidad de que una persona se case con quien quiera. Incluyen todo. El acceso a un hospital público. El acceso a recibir transferencias de rentas de aquellas personas que viven en lugares, en determinadas comunidades autónomas, porque tienen una renta mayor. Es decir, la obligación de redistribuir, la obligación de compartir, la posibilidad de los derechos a acceder a los servicios sociales, a un trabajo en otra parte del Estado, a la seguridad social. Todo eso se rompe si se privatiza el territorio político. Y esto o no se quiere entender, o se entiende y se falsea y se oculta en un ejercicio de mezquindad política absoluta. No hay tercera vía posible entre la defensa del Estado y la sedición y la ruptura del Estado y la privatización del territorio político. No hay tercera vía posible. Las reformas estatutarias que promulgó, que animó a realizar o implementar el primer gobierno de Zapatero fueron un absoluto disparate, porque no tenían ningún tipo de eje social, ni socioeconómico, ni material. Era la rendición ante el tripartito hegemonizado por Esquerra Republicana de Cataluña, en esa conjunción entre el PSC y RC con Iniciativa como comparsa, también partícipe de esa gran aberración. Eran estatutos identitarios, el eje era identitario, nacional identitario. Se trataba de construir la nación etnoidentitaria en torno a la lengua, y en última instancia en torno a una visión eminentemente racista. Y el sustrato ideológico era romper la comunidad de decisión conjunta, de redistribución conjunta e imperativa. ¿Qué es lo que es una nación política? Y por cierto, que es la condición de posibilidad de cualquier transformación socioeconómica y política posterior.
Porque ese Estado, por muy Estado burgués que sea, por muy Estado liberal burgués, si queremos transformarlo en otra cosa, en una sociedad más justa, igualitaria, sin clases, habrá que utilizarlo en su conjunto, no parcelarlo. Romper el Estado y parcelarlo en 17 mini-estados es una política eminentemente reaccionaria. La diga Zapatero con una sonrisa, con 2 sonrisas o con 3 sonrisas. Se apele al diálogo o al talante, a lo discutido y discutible. Lo discutido y discutible, verdaderamente, es que esta gente tenga un átomo de izquierdas. Esta gente son la reacción en estado puro. Y yo creo que ya va siendo hora de que destripemos un poco las contradicciones clamorosas y flagrantes de una serie de personas que en el gobierno lo que hicieron fueron políticas fiscales eminentemente regresivas. Una retórica republicana, de republicanismo, absolutamente disparatada, porque es el republicanismo. La beta republicana que puede entroncar con la tradición socialista, no dominación, etc. Una libertad diferente a la libertad negativa. Se termina convirtiendo en las políticas efectivas que se implementaron, que fueron políticas de servidumbre al nacionalismo etnicista. Un nacionalismo de génesis racista, porque Guillermo Barrera, por ejemplo, líder de Esquerra Republicana, era un señor que era racista, abiertamente racista. Ahí está la hemeroteca. Torra es un racista. Sabino Arana era un racista filonazi. Vamos a hablar claro, sin ningún tipo de ambigüedad ni de eufemismo. Entonces hay una seducción absoluta. Bueno, pues poner el Estado y el Partido Socialista y toda la izquierda al servicio de esta gente es lo que se consideraba muy progresista. Por los gobiernos de Rodríguez Zapatero consistieron en eso. En algunas leyes de ampliación de derechos civiles positivas y luego en eso, en una retórica republicana disparatada, porque no hay nada más antirrepublicano que precisamente el privilegio, sustraerse a la ley común como garantía frente a la arbitrariedad de unos pocos, romper esa igualdad, sacralizar el privilegio, sacralizar la diferencia. La diferencia. O sea, después de una tradición histórica de la izquierda de lucha contra los privilegios, de defensa de la igualdad, de que somos esencialmente iguales. Ahora, esta involución posmoderna identitaria, no importa defender la igualdad. Hay que sacralizar la diferencia y el privilegio, la desigualdad. Pero qué disparate más absoluto. Y unos gobiernos, no olvidemos, que además complementaron todo eso con unas políticas económicas regresivas y reaccionarias. Artículo 135 de la Constitución Española. Reforma laboral del 2010. Política fiscal regresiva absolutamente. Bajar impuestos es de izquierdas. Derogar el impuesto de patrimonio. Bueno, pues curiosamente hay un halo de respetabilidad. Oh, el presidente más a la izquierda que no tiene la democracia española. Aquí vale todo, absolutamente todo. Y lo que subyace en esa concepción disparatada del presidente más a la izquierda es que sigue habiendo un binomio España igual Franco, izquierda igual complicidad con el nazismo. Pues España no es igual a Franco. España es una nación política muy anterior a Franco. La historia negra del fascismo español no disuelve la nación política española, ni nos tiene que hacer avergonzarnos de la nación política española. Que con sus luces y sus sombras a lo largo de la historia, como todas las naciones políticas, es una nación que existe. Y además es un Estado social, que no está nada mal en el contexto internacional en el que vivimos. Y que hay que defender en su unidad y en su integridad para caminar precisamente con cierta soberanía frente a la regulación financiera de un capitalismo desbocado. Y porque esa unidad será la que tengamos que transformar en alguna otra cosa, no trocearla al servicio de unas élites nacional fragmentarias que buscan el privilegio y la desigualdad. Y las excusas basadas en pretextos racistas, etnicistas y absolutamente inaceptables desde un punto de vista igualitario, desde un punto de vista de izquierda, desde un punto de vista de atención a la solidaridad y a la redistribución, precisamente para eso, para romperla, para no redistribuir con los conciudadanos más desfavorecidos. Con ese argumento peregrino de las balanzas fiscales entre España y Cataluña, por puro capricho y arbitrariedad. Y a todo esto se lo ha sancionado como algo progresista, como algo de izquierdas, como algo fantástico. ¿Y por qué una balanza fiscal entre Cataluña y el resto de España? ¿Y por qué no una balanza fiscal dentro de Cataluña? Es que la redistribución es de ricos a pobres, claro. Esto lo sabemos desde el socialismo, desde el marxismo. Cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. No que cada cual haga lo que le dé la gana y el rico y potentado pueda hacer lo que le dé la gana y no redistribuir con el que más lo necesita. Esa visión es legítima, pero caería del lado del neoliberalismo más extremo o de la reacción en marcha. Y por mucha sonrisa, por mucho diálogo, por mucha apelación güera a conceptos completamente vacíos y que no significan absolutamente nada,
Esas posturas son profundamente racionales. Y al final, la reforma de los estatutos para hablar de naciones históricas, de naciones étnicas, de naciones subyugadas, para tergiversar la historia, y en definitiva, para avanzar hacia un estado de cosas en el que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, y la posibilidad muy real de convertir en extranjeros sin derechos a millones de personas y de trabajadores en su propio país, esa idea, por mucha retórica y por mucha folclore o acto que se le quiera conferir o mucho disfraz retórico, es una idea ultra racional. Y el problema es que los dos binomios, España igual Franco, izquierda igual complicidad con el nacionalismo, son dos binomios escacharrados, falsos, rotundamente falsos. Y hasta que no los desanudemos, hasta que no los reventamos, hasta que no los desnudemos, hasta que no los refutemos, y digamos que la izquierda es absolutamente incompatible con el nacionalismo, que dentro del territorio político decidimos todos, igualmente, que una persona de Cádiz, que vive en un pueblo de Cádiz, que tiene una renta bajísima, esa persona es propietario, políticamente hablando, no propiedad privada, sino propiedad colectiva, aunque no haya ido nunca a Barcelona, de Barcelona. Y ya veremos si se amplían los espacios de ciudadanía y si se conforman plataformas geopolíticas mayores o supraestatales, ya veremos. Pero hoy por hoy tenemos el Estado-Nación, que es una comunidad de iguales, o debería ser una comunidad de iguales, de fraternos. Esto es de primero de la Revolución Francesa. Y algunos están en el cantonalismo, en el etnicismo, en el racismo, el de Heribert Barrera, de Torra, de Junqueras, de Sabino Arana. Bueno, pues que se diga, pero por lo menos que no se ensucie la tradición materialista, la tradición marxista, la tradición socialista, la mejor tradición republicana, la tradición jacobina. Entonces, la propuesta de este ilustre expresidente del gobierno de abrir el gobierno de España a los que defienden la sedición, a ministros independentistas y nacionalistas, parte de una base. La derecha es mala, malísima, facha, facciosa, reaccionaria, pero en cambio la reacción en marcha, los que creen en los privilegios en torno a la identidad cultural, en un derecho a decidir aparte, a vivir aparte, a no vivir conjuntamente, a no compartir, a no redistribuir, a no decidir entre todos. Esos son beatíficos. Pues esos son la ultraderecha. Tengan el disfraz que tengan, porque precisamente defienden los privilegios de origen, decidir en torno a los apellidos, en torno a la sangre, en torno a la etnia, en torno a la lengua. Y precisamente la nación política es un consenso para que compartamos, decidamos, redistribuyamos todos juntos con independencia de la lengua, de la etnia, de la raza, de la identidad. Y todos decidimos sobre lo que es de todos, en pie de igualdad. Porque esa redistribución es imperativa. Y porque además la ruptura llevaría a la depauperización absoluta de la clase trabajadora principalmente. Del gran capital transnacional que utiliza los estados como lugares donde colocar y deslocalizar la producción, deslocalizarse fiscalmente para no pagar impuestos, para ahorrar costes laborales, a esos no les va a preocupar. A las grandes plataformas transnacionales, a las grandes corporaciones, a las grandes multinacionales, les importa muy poco. Así que quien sea reaccionario de verdad, quien defienda las tesis del racismo, del etnicismo, del nacionalismo ultramontano, o las tesis contractualistas de la escuela austriaca, yo me reúno y en un libre plebiscito rompo el Estado, privatizo el territorio político, oye, pues es muy legítimo, pero por favor, que no utilicen el nombre de la izquierda y que dejen de utilizar el nombre de la izquierda, y a ver si ya dejamos de dar respetabilidad o carta de naturaleza de algo muy, muy transformador y muy revolucionario a verdaderas vacuidades, verdaderas sandeces teóricas con mucha pompa retórica, que lo que esconden son ideas absolutamente nocivas y absolutamente destructivas. No, el nacionalismo es absolutamente tóxico y la izquierda debería dejar de estar de rodillas frente al nacionalismo de una vez por todas. A ver si empezamos a revertir el despropósito y el desquicie ideológico en el que estamos instalados desde hace demasiado tiempo.